Mi esposo pensaba que como era huérfana, nunca lo dejaría. Así que cuando su amor de la infancia se tiró deliberadamente por las escaleras para incriminarme, él usó la amenaza del divorcio para obligarme a disculparme. Sin embargo, no ofrecí ninguna explicación. Simplemente tomé mi bolso y firmé. La familia quedó impactada por mis acciones. Esperaban que me resistiera a firmar los papeles del divorcio, pero en cambio lo hice sin dudarlo. Eduardo fue el más sorprendido. En el momento en que firmé, una extraña sensación se apoderó de su pecho, dejándolo inquieto. ¿No leíste el acuerdo?, preguntó Eduardo con curiosidad en la voz. Me limpié las lágrimas del rostro y con una sonrisa deslumbrante respondí, puede que sea pobre, sí, una huérfana. Pero cuando salvé la vida de tu abuela, no esperaba nada a cambio. Ella me pidió que me casara contigo para cubrir mis gastos escolares, pero ahora no necesito tu dinero. Lo miré a los ojos con determinación. Luego, inesperadamente, vacié el contenido de mi mochila en el suelo. Para su sorpresa, solo había libros de texto y bolígrafos dentro. Cuando entré a esta casa, no tenía nada más que esto, continué. Sabía que nunca me aceptarían como su nuera, así que traté de encajar. Me convertí en su sirvienta. Hice todo sin cuestionar nada, pero a cambio, no recibí más que humillación. Hice una pausa, luego añadí, todos pensaron que me casé con su hijo por dinero. Pues aquí está todo su dinero de vuelta. Yo, Leticia, juro que nunca gasté un solo centavo de ninguno de ustedes. Le entregué a Eduardo un cuaderno pequeño. Una tarjeta bancaria. Este cuaderno contiene cada centavo que me diste. Nunca lo usé. Abrí una cuenta y deposité el dinero. Pensé que habría un momento en que tú me corresponderías, pero me equivoqué. Te lo devuelvo todo. Me volví hacia dona Elena, que sostenía una tarjeta en sus manos, sintiendo su peso como una carga. Hablé con una calma helada. Señora Elena, usted aceptó cubrir mi matrícula a cambio de casarme con su nieto. No lo necesitaba. Ahora se lo devuelvo todo. Dona Elena se conmovió hasta las lágrimas, pero no le presté atención. Mi corazón estaba endurecido por la traición. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta tarjeta funciona?, cuestionó Renata, siempre obsesionada con el dinero. Me giré y le di una mirada fría, haciendo que Renata se encogiera en su asiento. Puedes verificarlo en el banco. No tengo miedo de perder riquezas. No soy como tú, que temes a la pobreza. Todos quedaron impactados por el nuevo lado que estaban presenciando de mí. Parecía diferente, fuerte, inquebrantable y segura de mí misma. Luego fijé mis ojos en Fabiana, que parecía frágil y debilitada en los brazos de Eduardo. Noté una leve sonrisa en el rostro de Fabiana. Todo me golpeó de repente. Fabiana había fingido sus heridas para incriminarme y manipular a Eduardo para que se divorciara de mí. La furia surgió dentro de mí. Caminé hacia Eduardo y Fabiana, mi rabia evidente. Fabiana tembló y Juliana sonrió con malicia. ¿Te arrepientes del divorcio? Ahora es demasiado tarde. Ignorando a Juliana, miré fijamente a Fabiana. Te empujé, señorita, lo hice, pregunté con mi voz impregnada de hielo. Fabiana se encogió, su actuación flaqueando mientras sollozaba. Estoy asustada. Por favor, haz que se vaya, gritó. La voz de Eduardo fue fría. Leticia, ya firmaste los papeles, ¿qué más quieres? Me reí, pero no había alegría en ello, solo un dolor amargo. Mi risa se detuvo abruptamente y sin previo aviso, abofeteé a Fabiana en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la habitación, dejando a todos atónitos. Eduardo estaba furioso. Leticia, gritó, levantándose para confrontarme, pero sin inmutarme, levanté la mano y lo abofeteé a él también, sorprendiendo a toda la familia. Fue la primera vez que alguien se atrevía a golpearlo, y mucho menos su exesposa. Señorita, esa bofetada es por acusarme falsamente, dije con frialdad. Si hubiera sabido que planeabas incriminarme, te habría empujado por las escaleras yo misma. No mereces estar aquí, jugando con la vida de las personas para salirse con la tuya. Me volví hacia Eduardo, mis ojos penetrantes. No solo la elegiste a ella en lugar de a mí, sino que conspiraste con ella para arruinarme. Puede que sea pobre, pero sé lo que significa ser humana. No soy tan despiadada como tu amante, que es capaz de llegar tan lejos para engañarme y lastimarme. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Mi voz tembló con emoción. Defiendo la paz. No buscaré venganza, pero ya terminé con esta familia. Somos extraños. De ahora en adelante, si nuestros caminos se cruzan de nuevo, te destruiré. Nos destruiré a ambos si es necesario. Con esas palabras finales, me di la vuelta con el corazón cargado de dolor y rabia.
Me dirigí hacia la puerta, dejando a la familia atónita detrás. De pie bajo la lluvia, miré hacia el cielo con lágrimas mezclándose con la tormenta. Después de todo lo que hice por ellos, este es mi final. Me burlé de mí misma, riéndome con amargura. Luego llamé a mi mejor amigo Enrique para que viniera a recogerme. Dentro de la mansión, Eduardo me observaba desde la ventana, mi figura encorvada bajo la lluvia esperando a Enrique despertó algo dentro de él. Eduardo apretó los puños. ¿Por qué esto se siente tan mal? ¿Por qué parece tan derrotada? Justo entonces, un auto blanco se detuvo afuera. Un hombre alto y apuesto salió con un paraguas. No sentía los pies. La lluvia caía con tanta fuerza que empapaba cada centímetro de mi cuerpo, pero aún así, me quedé ahí, de pie en la acera, esperando a Enrique. No era solo por la carona. Era por orgullo. Quería que esa familia viera por última vez, que no iba a rogar, que no iba a suplicar, que mi dolor era silencioso, pero lleno de dignidad. Enrique estacionó el auto con calma, bajó con el paraguas y corrió hacia mí. Me miró con ojos grandes, entre asustado y furioso. Leticia, ¿qué te hicieron? Solo le sonreí. Una sonrisa vacía, que ni yo sabía si era de ironía o de agotamiento. Entré al auto sin decir nada. Enrique encendió la calefacción y me ofreció su chaqueta, pero la rechacé. En ese momento yo quería sentir el frío. Necesitaba que ese dolor físico me recordara que lo que había pasado era real. Que no era solo otra pesadilla en la mansión de los leones, como empecé a llamar a esa familia en mi cabeza. Una manada que me devoró poco a poco. ¿Vamos a mi casa o a la pensión de Dona Olivia?, preguntó conduciendo lento. A lo de Dona Olivia, dije. Al menos allí nadie preguntaría nada. Al menos allí volvería a ser invisible. Y la invisibilidad había empezado a sentirse como libertad. Al llegar, subí directo al cuarto diminuto que alquilaba antes del matrimonio. Era como retroceder en el tiempo, solo que ahora con el alma hecha pedazos. Enrique no insistió en acompañarme. Conocía mis silencios. Me dejó con un beso en la frente y un «llámame si necesitas algo». Apenas cerré la puerta, me dejé caer en el suelo. No lloré. No grité. Solo me senté ahí con el cabello goteando, mirando el techo húmedo y manchado como si fuera más reconfortante que los brazos de Eduardo alguna vez. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Pasaron días sin que saliera. Solo dormía, despertaba, comía cuando me acordaba. Enrique venía, dejaba comida en la puerta, me mandaba mensajes. Yo no respondía. ¿Cómo iba a hablarle al mundo si ni siquiera podía hablarme a mí misma? La mañana del cuarto día, mi celular vibró sin parar. Mensajes. Llamadas. Enrique, abre la puerta. Es urgente. Me arrastré hasta la puerta y abrí. Enrique entró con el celular en la mano. Me lo mostró. Era un vídeo. Fabiana en el hospital con collarín dramatizando frente a un reportero. Yo solo quería ayudar, pero ella me odiaba por estar cerca de Eduardo. Me empujó. Temí por mi vida. Solo quiero justicia. Sentí ganas de vomitar. Fabiana, que fingió todo, ahora se hacía la víctima en televisión. Peor aún, la gente le creía. Los comentarios eran una mezcla de lástima y odio hacia mí. Pobre mujer. Otra loca celosa. Eduardo se libró a tiempo. Te están pintando como una desequilibrada, Leticia. Como si el golpe fuera solo el comienzo de algo peor, dijo Enrique con la mandíbula apretada. Eduardo no dijo ni una palabra. No te defendió. Me senté en la cama con el corazón a mil. Me estaban destruyendo. Otra vez. Pero ahora no era dentro de la mansión. Era afuera, ante todos. Ellos no van a parar, Enrique. Me quieren borrar. Me humillaron, me descartaron, y ahora me están criminalizando. Y él sabe la verdad. Vio todo. Y sigue callado. Enrique no respondió. Solo me miró esperando que dijera algo más. Pero yo no sabía qué decir. Aún. Al día siguiente me levanté temprano y volví a la universidad. Me recibieron con cautela. Sabían que la familia de Eduardo había pagado mi matrícula, pero nadie sabía bien por qué. Reanudé mis estudios con el dinero que había guardado. El mismo dinero que rechacé devolverme a mí misma. Porque sabía que un día lo iba a necesitar. Los estudiantes murmuraban a mi paso. Me observaban con curiosidad, otros con lástima. Yo caminaba con la cabeza en alto, aunque por dentro me sintiera hecha cenizas. En una de las clases, el profesor de Derecho Civil me pidió que me quedara al final.
Pensé que sería una advertencia. Pero cerró la puerta y me dijo: Leticia, leí tu ensayo del semestre pasado. Y vi las noticias. Sé que estás siendo atacada injustamente. Si quieres, puedo ayudarte. Conozco a un abogado muy bueno. Y ahí lo supe. Tal vez había perdido una guerra, pero no estaba acabada. Todavía quedaban batallas. Y ahora tenía aliados. Esa noche, sentada en la pensión, le conté todo a Enrique. Él me escuchó con atención. Luego me miró fijo y preguntó: ¿Quieres justicia, o quieres venganza? Y yo respondí sin titubear: Las dos. Sin decir una palabra más, él sonrió de lado y puso una carpeta sobre la mesa. Entonces, empecemos. Planear una venganza no es como en las películas. No es una explosión de rabia con música épica de fondo y frases impactantes. Es silencio. Es el momento en que tu dolor se convierte en cálculo. Es cuando dejas de llorar y empiezas a observar cada detalle, cada gesto, cada punto débil. Es cuando tu corazón roto se transforma en estrategia. Después de aquella noche me senté con Enrique en el pequeño cuarto de la pensión, las paredes delgadas dejando colarse el sonido de la lluvia que seguía golpeando el mundo afuera. Enrique abrió una carpeta con calma. No tenía nombres aún. Solo ideas, posibilidades y advertencias. Pero lo primero que me dijo me cambió la mirada por completo. Usaron tu dolor para escribir una historia falsa. Ahora tú vas a usar esa historia para destruirlos. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Empezamos desde el principio. Enrique fue anotando cada recuerdo que le contaba, esta vez sin lágrimas, solo con claridad. Le hablé de las humillaciones, de las frases que Renata soltaba sobre mis orígenes, de las burlas de Juliana frente a visitas, de cómo la abuela me aconsejaba, mientras dejaba claro que yo nunca estaría a la altura. Le hablé del silencio de Eduardo, de cómo fingía ternura cuando en realidad me ignoraba. Y luego, claro, de Fabiana. Cada palabra, cada escena, cada gesto fue escrito. Enrique lo organizaba como un abogado preparando pruebas. Pero no era solo eso. Era la primera persona que me veía como una mujer completa, aún hecha pedazos. Ahora no se trata solo de limpiar tu nombre, Leticia, dijo Enrique, apuntando una palabra en mayúsculas en la hoja: credibilidad. Su credibilidad es su armadura. Tu destrucción se construyó con esa imagen que tienen. Si la agrietamos, todo se viene abajo. Durante los días siguientes, Enrique me llevó a una pequeña firma legal. Allí conocimos a Marcos, un abogado serio con pocas palabras, pero con los ojos bien abiertos. Escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, solo dijo: He visto familias como esta. Usan el poder y la imagen como un arma. Pero si de verdad quieres que caigan, no puede ser con gritos ni rabietas. Es con pruebas. Con inteligencia. Con precisión. Y así empezamos. Reunimos mensajes antiguos, registros bancarios, correos que demostraban cómo Fabiana se había acercado a Eduardo desde antes del accidente. Grabaciones en las que la abuela insinuaba que debía ser obediente para el bien del apellido. Todo formaba parte de una red que ellos pensaban inquebrantable. Enrique armó otro archivo paralelo, el de la imagen pública de cada uno. Encontramos entrevistas donde Renata hablaba de dar oportunidades a mujeres jóvenes, fotos de Juliana compartiendo frases sobre empatía mientras por detrás se burlaba de mí. Eduardo aparecía en eventos con fundaciones, con ese aire de hombre ejemplar que tanto le gustaba fingir. Pero lo peor vino al investigar a Fabiana. Desde su entrevista en el hospital, había desaparecido de redes sociales. Enrique, que siempre sabía por dónde buscar, contactó a una excompañera suya. Fue ella quien nos dio la noticia. Fabiana estaba buscando apoyo de ONGs para mujeres víctimas de violencia, usando mi historia como plataforma. Me ardió el estómago. No solo me había hundido. Ahora estaba capitalizando mi dolor. Fabiana quería convertirse en símbolo. En mártir. En referente. Esto puede ser peligroso, me advirtió Enrique. Porque ahora no son solo ellos. Está manipulando gente de verdad. Instituciones reales. Vas a ser atacada desde todos lados, incluso por personas bien intencionadas que no saben quién eres. Lo sé, respondí sin vacilar. Fue entonces cuando Marcos dijo algo que marcó el camino que seguiríamos. Si ella quiere ser un símbolo, vamos a mostrar que todo es una mentira. Pero con paciencia. Primero sembramos la duda. Después mostramos la verdad. Esa noche regresé sola a la pensión. Me recosté en la cama y miré el techo como tantas veces lo había hecho.
Solo que esta vez no me sentía invisible. Yo ya no quería desaparecer. Yo quería que cada uno de ellos sintiera lo que yo sentí ese día bajo la lluvia, el mundo entero mirándote sufrir, y nadie tendiéndote la mano. La diferencia es que yo sobreviví. Ellos no van a tener esa suerte. Y aún no tienen ni idea de lo que les espera. Ellos pensaban que iba a desaparecer. Que la lluvia de aquella noche se había llevado también mi dignidad. Que sería una más de esas mujeres rechazadas, humilladas y silenciadas por una historia bien contada y perfectamente ensayada. Lo que no sabían era que cada lágrima mía se transformó en estrategia. Y ahora, iba a devolverles todo. No con gritos. No con amenazas. Sino con hechos. Con verdad. Y con la máscara de cada uno cayendo lentamente. La primera pieza del tablero fue Fabiana. Ella era el pilar principal de toda la mentira. La víctima ideal. La mujer sensible, frágil, maltratada. Pero su máscara tenía una grieta. Y yo sabía exactamente dónde atacar. Enrique creó un perfil falso en una red social enfocada en activismo femenino, con un nombre simple y una identidad bien construida. Empezó a seguir a Fabiana, comentar sus publicaciones, mostrar admiración. Ella cayó rápido. En su mente estaba ganando otra aliada más. Y entonces Enrique, con ayuda de Marcos, soltó el primer golpe. Publicaron en ese perfil un artículo anónimo con un título sencillo. Cuando la víctima miente, el otro lado de una historia conocida. El texto no mencionaba nombres. Pero relataba una historia idéntica a la de Fabiana desde el punto de vista de la mujer falsamente acusada. El artículo cerraba con una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si no todas las que dicen haber sido empujadas están diciendo la verdad? La reacción fue inmediata. Comentarios divididos. Algunas mujeres salieron a defender a Fabiana, pero otras comenzaron a dudar. Esto suena demasiado parecido, nunca se publicó un vídeo del accidente, ¿por qué? ¿Y por qué su ex nunca habló? Fabiana guardó silencio durante 2 días. Pero al tercero publicó una foto con un texto emotivo. Usó las mismas imágenes antiguas del hospital, diciendo que era duro ser desacreditada, que vivía con dolor. Y ahí fue cuando Enrique subió una captura de pantalla, una foto de Fabiana bailando y riendo en una fiesta, tomada exactamente el mismo día en que ella aseguraba estar en cama, sin poder moverse. La fuente, una ex amiga suya, que había subido la foto sin saber en qué historia estaba metida. Internet hizo el resto. Los comentarios se llenaron de furia. Las organizaciones que iban a invitarla a eventos empezaron a cancelarle. Su credibilidad se deshacía, y el silencio de Eduardo empezaba a ser interpretado como complicidad. Yo no dije ni una palabra. No hizo falta. La duda ya estaba sembrada. Pero eso no era suficiente. Faltaba mucho más. Fuimos por Renata. La empresaria ejemplar, la que se llenaba la boca hablando de inclusión y oportunidades para mujeres. Enrique descubrió que su empresa contrataba pasantes sin sueldo, las hacía trabajar jornadas largas y hasta les cobraba por el uniforme. Marcos armó un dossier con testimonios de extrabajadoras, recibos y capturas. Lo publicamos en un blog de denuncias laborales. Al día siguiente, Renata perdió un contrato millonario con una marca que no toleraba escándalos. Luego Juliana. Más fácil todavía. Enrique recuperó un audio de una fiesta, donde ella, riéndose, decía: Leticia pensaba que se iba a convertir en princesa. Acabó siendo nuestra empleada con anillo. Publicamos el audio. Viralizó. Juliana fue expulsada de una asociación juvenil, su imagen quedó destrozada. Intentó decir que era montaje. Enrique, con ayuda de un técnico en edición, demostró que era 100% real. La imagen de la familia estaba en ruinas. Pero quedaba el más importante, Eduardo. El hombre que se mantuvo en silencio. Que vio todo, supo todo, y no hizo nada. Que permitió que me destruyeran para proteger su reputación. Marcos consiguió acceso a una copia del acuerdo prenupcial. Uno de los artículos especificaba que cualquier infidelidad comprobada anulaba beneficios financieros tras el divorcio. Enrique, por su parte, consiguió registros telefónicos y mensajes entre Eduardo y Fabiana de semanas antes del supuesto accidente. Conversaciones íntimas. Una de ellas justo el mismo día que ella cayó. Marcos citó a Eduardo a una reunión legal. Él vino elegante con ese aire de superioridad que siempre lo protegía. Pensaba que se trataba de dinero. Pero cuando vio los documentos, las fechas, las pruebas, se quedó pálido. Esto puede arruinar mi nombre, dijo con voz baja, por primera vez visiblemente nervioso.
Exactamente, respondí yo con la misma calma con la que él me pedía silencio en los almuerzos familiares. Intentó negociar. Me ofreció dinero. Mucho dinero. Me prometió una compensación a cambio de manejar esto en privado. Yo lo miré. Sonreí. Y rechacé. No quiero tu dinero, Eduardo. Quiero que el mundo sepa quién eres realmente. Me levanté. Lo miré a los ojos por última vez y le dije. Me expusiste al ridículo. Me dejaste sola en la tormenta. Ahora te toca a ti sentir el frío. Y salí de esa sala sin mirar atrás. Por primera vez sin culpa. Sin miedo. Ya no me estaba defendiendo. Estaba haciendo justicia. Fabiana desapareció de Internet. Renata perdió 2 juicios por prácticas abusivas. Juliana cerró su cuenta y ahora vende ropa usada desde su casa. Eduardo empezó a aparecer en portales bajo titulares como El silencio que lo condenó, la historia del hombre que no defendió a su esposa. ¿Y yo? Volví a la universidad. Conseguí una pasantía en un estudio jurídico que vio en mí no escándalo, sino coraje. Enrique siguió a mi lado. Y cada vez que la rabia quiere volver, recuerdo una cosa. Ellos pensaron que iba a rogar. Pero los que suplican ahora. No soy yo. Siempre dijeron que yo no era nada. Que por ser huérfana, debía estar agradecida. Que estar con Eduardo era una oportunidad. Que debía aprender a agachar la cabeza, sonreír y conformarme. Lo escuché de muchas formas, en voz baja, con sarcasmo, disfrazado de consejo o de lástima. Siempre recordándome de dónde venía, como si eso decidiera hasta dónde podía llegar. Pero ahora, viendo cómo cada uno de ellos se desmoronaba en su propia mentira, entendí lo equivocados que estaban. No tener padre ni madre no me hizo débil. Fue justamente lo que me hizo fuerte. El abandono me enseñó a ser mi propia red. La soledad me enseñó a no necesitar aplausos. Y el dolor me enseñó a caminar con los puños cerrados y el corazón en silencio. Los meses siguientes fueron como respirar por primera vez. Retomé la universidad con una beca completa, esta vez no por lástima de una abuela rica, sino por mérito. Mi nombre empezó a sonar entre profesores en comités académicos. Uno de mis ensayos sobre justicia y violencia simbólica fue publicado en la revista de Derecho de la Facultad. Enrique, siempre a mi lado, se convirtió no solo en mi compañero de vida, sino en mi socio. Juntos creamos un pequeño proyecto de asesoría legal para mujeres que, como yo, habían sido anuladas, desacreditadas, silenciadas. Un día, mientras desayunaba en la cocina de la pensión, dona Olivia me miró con ternura y dijo: Cuando llegaste aquí, eras como un pajarito con el ala rota. Ahora mírate, pareces un huracán. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Porque sí. Me convertí en la tormenta que todos ellos temían. Eduardo pidió licencia en la empresa familiar. Los patrocinadores comenzaron a retirarse después de los escándalos públicos. Su imagen, esa que tanto cuidó, se evaporó sin necesidad de grandes titulares. Solo con la verdad lentamente cayendo como gotas que perforan una piedra. Fabiana intentó reinventarse como activista en otra ciudad. No le funcionó. Donde iba, ya sabían quién era. La verdad viaja más rápido que cualquier discurso ensayado. Terminó sola, sin apoyo, sin credibilidad. Renata vive ahora entre auditorías laborales y juicios de extrabajadoras. La mujer que hablaba de liderazgo ahora teme cada email que recibe. Juliana desapareció de la vida pública. Dicen que se fue a vivir con una tía en el interior, con las redes sociales cerradas y sin salir de casa desde que su audio se hizo viral. ¿Y yo? Nunca tuve que tocarlos. Nunca necesité gritar. Nunca busqué escándalo. Solo fui yo misma. La mujer que ellos subestimaron. La huérfana que, sin deberle nada a nadie, se levantó sola. Una tarde tranquila, ya en nuestro nuevo despacho, Enrique me preguntó mientras tomábamos café: ¿Y ahora qué vas a hacer con tu libertad? Miré por la ventana. El cielo estaba nublado, como aquella tarde en la que firmé los papeles. Pero esta vez no llovía dentro de mí. Esta vez no temblaba. Esta vez estaba entera. Ahora voy a vivir, le respondí. Porque ya no les debo nada. Ni explicaciones. Ni miedo. Ni resentimiento. Los enfrenté. Los expuse. Me arrastraron hasta el fondo, y salí con mi propia escalera. Siempre dijeron que yo no tenía a nadie. Pero se equivocaron. Siempre me tuve a mí misma. Y ahora, ellos no tienen nada. Fin de la venganza. Pero comienzo de mi historia.
¿Qué quedó después de la venganza? Silencio. Paz. Un tipo de vacío que por primera vez no dolía. Era como si hubiese pasado años conteniendo la respiración, y finalmente pudiera soltar el aire. Ya no había visitas inesperadas, ni miradas de desprecio, ni mensajes manipuladores. Los fantasmas habían vuelto a sus tumbas. Y yo seguía de pie. Pero esta vez, de verdad. Durante un tiempo pensé que estaría sola para siempre. Que después de todo lo que viví, nadie podría alcanzarme de verdad. Pero el problema no era el mundo. Era yo. Todavía vivía con el alma en trinchera, esperando el próximo ataque. Pero Enrique nunca fue una amenaza. Él no intentó arreglarme. No me ofreció promesas ni discursos. Solo se quedó. Estuvo ahí en los días buenos y en los días en los que yo no decía una sola palabra. Estuvo cuando reía y también cuando rompía un vaso sin querer y me echaba a llorar como si el mundo se acabara. Solo me miraba y decía: tranquila, Leticia. Estoy acá. Y siempre estaba. La primera vez que noté algo diferente fue una noche cualquiera, después de una reunión larga con una clienta. Estábamos agotados, sentados en el sofá de la oficina, comiendo pizza fría y riéndonos por una tontería que ya ni recuerdo. Enrique me miró un segundo más de lo normal. Lo sentí. Pero en vez de apartarme, lo miré de vuelta. No había tensión. No había miedo. Solo calma. Enrique era hogar. Pero también era nuevo. Era todo lo que nunca tuve: seguridad sin encierro, compañía sin presión, cariño sin lástima. Nada cambió de un día para otro. No hubo un fueron felices para siempre inmediato. Pero con el tiempo, sin darnos cuenta, empezamos a compartir más que la oficina. Empezamos a compartir la vida. Empezó a pasarme a buscar por la universidad cuando tenía clases por la noche. Dejó su cepillo de dientes en mi departamento. Y cuando me enfermé y se quedó 3 días conmigo cuidándome en silencio, lo supe: él ya estaba dentro de mi vida sin haberlo exigido, y yo no quería que se fuera. Una tarde, meses después de todo, caminábamos por el centro de la ciudad, tomados de la mano. Pasamos por un kiosco de revistas y en una portada, vi el nombre de Eduardo en una esquina, en una nota sobre figuras públicas en decadencia. Me detuve un par de segundos, lo miré y seguí caminando. Enrique me tomó suavemente la mano y dijo con esa sonrisa torcida que ya era mía: ya no vale la pena gastar energía en eso, ¿cierto? Le devolví la sonrisa. Ya ni recuerdo cómo era esa vida. Y era verdad. No olvidé lo que me hicieron. Pero ya no necesitaba repetirlo dentro de mí. La herida había cicatrizado. Y aunque la venganza fue necesaria, ya no era lo que me movía. Hoy me sostengo con cosas simples: un café caliente al atardecer, un mensaje tonto en medio del trabajo, el olor de Enrique durmiendo a mi lado. No es cuento de hadas. No es perfección. Pero es real. Y es mío. Durante mucho tiempo creí que la única forma de seguir era gritando lo que me habían hecho. Pero descubrí que a veces el verdadero comienzo llega en silencio, cuando por fin te permites dejar el pasado donde pertenece. ¿Y si alguien me pregunta si todavía pienso en esa familia, en esa casa, en esa lluvia? Sí. A veces pienso. Pero lo hago con la misma distancia con la que se recuerda un sueño viejo. Porque ahora, al fin, desperté. El tiempo pasó. No como en las películas, con finales espectaculares o vueltas dramáticas. Pasó en silencio, en la rutina, en las mañanas tranquilas, en las pequeñas decisiones. Y con ese paso lento, la vida fue tomando forma. Yo seguí adelante. Pero a veces, incluso cuando una ya no guarda rencor, surge la curiosidad: ¿qué fue de ellos? De los que un día creyeron estar por encima de todo. La respuesta es simple: la verdad, tarde o temprano, cobra su precio. Y lo mejor, es que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Fabiana, por ejemplo, intentó reinventarse 1000 veces. Se mudó a otra ciudad, cambió de look, trató de hacerse pasar por activista en redes sociales, contando su historia falsa una y otra vez. Grabó vídeos llorando, publicó frases motivacionales, pero las contradicciones eran muchas y las pruebas ya estaban ahí. Las marcas dejaron de contactarla, perdió seguidores, y su nombre se volvió sinónimo de fraude. La última vez que supe de ella, vivía con una tía, evitando cualquier tipo de exposición pública. Su papel de víctima ya no le servía ni a ella misma. Renata, la gran empresaria, acabó perdiendo contratos, prestigio y reputación. Las denuncias por explotación laboral salieron a la luz con más fuerza, extrabajadoras hablaron sin miedo. El comité de mujeres líderes que dirigía fue desmantelado por falta de credibilidad.
Intentó lanzar una tienda online, pero sin apoyo, sin respeto, sin el nombre limpio de antes, todo se apagó. Hoy sobrevive lejos del centro, lejos de la influencia que tanto ostentaba. Juliana desapareció. Literalmente. Después del escándalo del audio, las marcas rompieron contrato, los seguidores se burlaron, y la imagen de chica elegante e influyente se convirtió en un chiste. Intentó volver como coach de autoayuda, pero nadie le creyó. Se fue a vivir con una tía en el interior, cerró todas sus redes sociales. Dicen que está en tratamiento por ansiedad. Y aunque no la odio, siento lástima. Porque fingió tanto que, cuando todo se cayó, no supo quién era sin la máscara. Y Eduardo, el hombre que dejó que me hundiera. Él trató de reconstruir lo que quedaba de su vida pública. Se alejó de la empresa por temas personales, pero todos sabían que su imagen estaba destruida. La gente dejó de confiar en él. No por lo que hizo, sino por lo que permitió. Fue el silencio lo que lo condenó. Intentó rehacer su vida amorosa. 2 veces. Ambas relaciones fracasaron. No por infidelidades, sino porque nadie soportaba estar con alguien que se quedó callado mientras su esposa era públicamente humillada. La nueva generación lo canceló. La vieja lo evitó. Y él se encerró en sí mismo. Aquel que una vez dijo que yo lo necesitaba, hoy no tiene a nadie. Vive con la reputación arruinada, rodeado por los restos de lo que fue su prestigio. ¿Y yo? Yo viví. Crecí. Me reconstruí. Enrique y yo formamos algo real. Cometimos errores, reímos, sanamos juntos. Construimos un proyecto sólido y humano. Ayudé a otras mujeres a defenderse, a levantarse, a creer en ellas mismas. Transformé mi historia en fuerza. No regresé nunca más a esa casa. Ni volví a pensar en ellos con dolor. Solo con distancia. Hoy, el pasado ya no me persigue. Me acompaña como una prueba de que sobreviví. De que fui más fuerte que todo lo que me hicieron. De que el nombre Leticia, que intentaron pisotear, ahora brilla por sí solo. Y si pudiera volver en el tiempo y mirar a aquella Leticia empapada bajo la lluvia, con el corazón hecho pedazos y un papel de divorcio en la mano, solo le diría una cosa. No perdiste. Te liberaste. Y el tiempo se encargó de demostrarlo. ¿Para todos? Pensé muchas veces en cómo terminar esta historia. Durante mucho tiempo imaginé qué diría si algún día llegaba hasta aquí, viva, entera, fuerte. Pero ahora que estoy aquí, que miro hacia atrás, entiendo que las palabras más poderosas no son las que lastiman, son las que liberan. No soy una heroína. No soy perfecta, ni un ejemplo de superación sin caídas. Me caí muchas veces. Fui humillada, rechazada, traicionada. Me pisotearon personas a las que alguna vez respeté. Y cuando pensé que no podía caer más bajo, caí un poco más. Pero sobreviví. Y no porque alguien vino a salvarme, sino porque decidí no morir por dentro. Me usaron. Me manipularon. Me descartaron. Por una familia que se creía demasiado importante como para valorar a alguien como yo. Pero al final, fueron ellos los que se destruyeron solos. ¿Y sabes qué fue lo que más dolió? No fue la traición. Ni las mentiras. Ni siquiera la soledad. Lo que más dolió fue haberme anulado a mí misma. Haberme callado o encogido intentando agradar. Pensando que si era lo suficientemente buena, alguien, algún día, me escogería. Pero no se gana haciéndose pequeña para encajar en la vida de otros. Una gana cuando aprende a respetarse a sí misma, incluso cuando nadie más lo hace. Si hay algo que esta historia me enseñó es que no toda herida merece venganza, pero toda herida necesita una lección. No me hice fuerte por devolver los golpes. Me hice fuerte cuando entendí que mi valor no dependía de nadie. Hoy no necesito que nadie me valide. Porque yo finalmente me valido a mí misma. Y si tú que estás leyendo esto alguna vez te sentiste ignorada, invisible, rechazada, escucha con atención. Tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides hacer con lo que te hicieron. Mis cicatrices no son vergonzosas. Son pruebas de que estuve en el infierno y salí caminando. Hoy no necesito que Eduardo me pida perdón. No necesito que Juliana me reconozca. No espero que Renata acepte su culpa. Porque la única persona que necesitaba verme con claridad era yo. Y ahora por fin me veo. Con cada herida. Con cada error. Pero sobre todo con la valentía de haber empezado de nuevo. Esta historia termina aquí. Pero mi vida no. Ahora sigue con amor. Con libertad. Con verdad. Y con la promesa firme de que nunca más voy a callarme.